En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Entramos en la segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Después de haber hablado durante varias catequesis sobre la liturgia y la economía sacramental, ahora el Catecismo nos propone dar un paso más, entrar a hablar de lleno de cada uno de los 7 sacramentos. El día de hoy vamos a profundizar en la introducción que nos ofrecen los números 1210 y 1211 al tema de los 7 sacramentos. Número 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Es un número introductorio precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde nos dice como afirmación central de este número, que los 7 sacramentos de la Iglesia fueron instituidos por Cristo, que tienen su origen en Jesucristo. Por tanto, la Iglesia no puede hacer ni que sean 8 ni que sean 6. Este es el depósito recibido de Jesucristo, del cual la Iglesia es custodio. Es verdad que en algunos momentos no sabemos cuándo Jesucristo instituyó alguno de estos sacramentos. Por ejemplo, no sabemos cuándo instituyó la unción de los enfermos, pero sí sabemos cuándo instituyó la Eucaristía, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que aunque no sepamos exactamente cuándo lo instituyó, no quiere decir que no estén instituidos por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva así los celebró y así los explicó. Por eso es tan importante ir hacia atrás. El orden de los 7 sacramentos, desde el primer momento, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Dice este número del Catecismo: los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Es una parte preciosa esta que nos presenta el Catecismo. Hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. El Señor nos acompaña en las distintas etapas de nuestra vida, haciéndose presente, saliendo a nuestro encuentro en los sacramentos. Eso realmente nos tiene que llenar de una gran alegría, y es que el Señor siempre está con nosotros. Esto que dice el Catecismo de que los sacramentos marcan las distintas etapas de nuestra vida, tiene que ser bien interpretado, queridos amigos. ¿Por qué? Porque podría ser que algún malintencionado lo interprete de una manera errónea. ¿Por qué?
Porque podríamos entender que los sacramentos son momentos puntuales, ¿no? Donde el hombre hace un acto religioso para ponerse en contacto con Dios, pero en un acto puntual. Y visto esto así, como que la religiosidad es para momentos puntuales de nuestra vida, sería caer en un terrible error. La religiosidad de nuestra vida no es un aspecto más, ¿no? Hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bajo la parábola que Jesús nos enseñó de la vid y los sarmientos. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, de la misma manera que el sarmiento que no está injertado en la vid se seca y muere, de la misma forma vosotros, si os apartáis de mí, no podéis dar fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Este es el punto clave. Por tanto, la vida de los sacramentos, la vida religiosa, no es un momento puntual y ya, y después me alejo y ahí volveré dentro de 10 años a otro momento puntual y después dentro de 30 años volveré a otro momento puntual. No, no es así. Necesitamos alimentarnos de Cristo continuamente y no solo en momentos puntuales. Lastimosamente esto ocurre mucho, mucho en las personas bautizadas. Tienen un gran peligro de reducir los sacramentos a una serie de actos sociales. A mí me sorprende mucho ver esa cantidad de niños que se bautizan, gracias a Dios que los bautizan, pero los papás los traen en sus brazos a bautizarlos y los volvemos a ver a los 10 años. 10 años. Cuando van por ahí un poco nerviosos a preguntar si su hijo podría hacer la catequesis para la primera comunión, pero es que has estado 10 años alejado. ¿Sí? Y después intentan los padres preguntar, ¿y no será que esa comunión la puede hacer en una catequesis rápida de 3 meses? Dicen algunos por ahí. Y de ahí hacen su primera comunión y posiblemente algunos se alejan hasta que ya cumpla su edad para la confirmación y después se aleja otros 15 años hasta el día que ojalá se le ocurriera casarse, ¿no? Y entonces vamos teniendo estos momentos puntuales, sacramentales, que se convierten para muchos es solamente en un acto social de cada 10 años en 10 años. Voy a la iglesia cada década, ¿no? Hoy vemos mucho esto y es parte de la evangelización que tenemos que hacer. Los sacramentos no son actos sociales, aunque un sacramento tan hermoso siempre genera como este movimiento alrededor de la persona, del niño, del bautismo, de la comunión, del matrimonio, etcétera, etcétera. No es un acto social, es un acto religioso que tiene que ser constante, no puntual. Para entender bien lo que son los sacramentos, es bueno que los miremos como el cordón umbilical por el que el niño está unido a su mamá. Por ese cordón ese niño se alimenta. Así son los sacramentos, así como la parábola. La vid y los sarmientos. Si no están unidos a la vid, se secan. Y es que de Dios estamos recibiendo continuamente la vida. Es como el respirar. No podemos dejar de respirar. No podemos dejar de vivir nuestra vida sin Dios porque nos secamos, morimos. Es necesario, pues, queridos amigos, que superemos eso de que la vida espiritual es como una cosa aparte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida real. Porque es que la vida espiritual es vivir el espíritu en nuestra vida diaria.
no en un momento puntual, en nuestra vida diaria. Algunas veces cuando vienen los novios a preparar su boda, se les dice a los novios en alguna preparación, en alguna charla, cuando tiene uno el honor de que lo inviten a una preparación matrimonial, que no piensen que se han encontrado, que se han enamorado, que se han querido comprometer y vienen a la iglesia a pedirle a Dios que bendiga esa unión como si en ese momento del acto religioso es el momento en el que Dios estará presente para bendecir. No, no es así. Dios ha estado presente desde el primer momento en todo ese proceso. Dios ha estado continuamente presente en ese amor desde el principio. Dios les pensó el uno para el otro y no se encontraron en un lugar determinado de la historia por casualidad. Hay una providencia de Dios en todo y Él ha querido que fuera así. Dios ha estado ahí, siempre. El Señor nos acompaña siempre en la vida. Por eso nosotros debemos estar con Él, permanecer con Él. Él sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. Cuando un niño nace, ahí en esa sala está Dios. Ahí está presente. Cuando ese niño crece, ahí está Dios, presente. Cuando un niño se cae de la bicicleta, se quiebra una mano, en el fútbol se quiebra un pie, ahí está Dios presente para sanarle, para acompañarle en su sufrimiento, en su recuperación. Dios está continuamente caminando con nosotros. Y en los sacramentos son los mejores momentos y oportunidades para Él demostrarnos eso. Dios no nos salva desde fuera. Dios se ha metido en nuestra vida y se ha metido en nuestra historia. Como en la historia de los discípulos de Maús. Dios aparece y camina con nosotros, nos habla. Y lo mismo que ellos, a veces ni nos enteramos de que camina con nosotros. Es en la posada, en la fracción del pan, donde a ellos se les abrieron los ojos. Es en la frecuencia de los sacramentos en nuestra vida donde se nos van a abrir los ojos. Este número del catecismo, queridos amigos, nos presenta los sacramentos y lo distribuye en nacimiento, bautismo. Crecimiento, Eucaristía y confirmación. Curación, penitencia y unción de enfermos. Misión, orden sacerdotal y matrimonio. Estas son las etapas de nuestra vida. Y el Señor está presente de continuo en ellas. El Señor sale al encuentro en las diferentes etapas de la vida. No hay nada humano que no le interese a Dios en todo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1211 que dice: siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana. A esto dedicará el capítulo primero. Luego, los sacramentos de la curación. A esto dedicará el capítulo segundo. Y finalmente, los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles. Esto lo explicará en el capítulo
tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Un número introductorio que nos explica cuál será el derrotero que nos espera en los siguientes números. El Catecismo de la Iglesia Católica ha elegido un orden para subrayar los 7 sacramentos y nos dice que forma un organismo vital, es decir, que forma parte del crecimiento de la persona. Qué cosa tan hermosa. Y nos dice que primer capítulo lo dedicará a la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Que el capítulo segundo lo dedicará a los sacramentos de curación, penitencia o confesión y unción de enfermos. Y que el tercer capítulo lo dedicará a los sacramentos al servicio de la comunión y misión de los fieles, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. En la doctrina espiritual católica, queridos amigos, es muy importante esta imagen de cómo se va creciendo en esa vida espiritual, de cómo es una analogía los sacramentos a la vida natural, nacer, crecer, morir. Suena muy mal cuando escuchamos por ahí de algún cristiano que dice, yo ya he llegado donde tenía que llegar. Yo ya estoy convertido y yo no necesito de nada más. O como algunos papás dicen, cuando los jóvenes reciben el sacramento de la confirmación, dice, yo ya cumplí, ¿no? Y se lavan las manos. Como quien dice, yo solo tenía el compromiso de que se bautizara, de que hiciera la comunión y su confirmación. Y yo ya cumplí. Se escucha tanto esa expresión que es un poco chistosa, porque cuando dicen yo ya cumplí, pues todavía no has cumplido porque de los 7 sacramentos nomás llevas 3. ¿Sí? Ya como mamá, como papá ya no quieres participar en los demás sacramentos. ¿Eh? Casi nunca le decimos a nuestros hijos mayores, a los que ya han hecho su confirmación constantemente, oye, ¿ya fuiste a confesarte? ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? Eso es parte de nuestra evangelización también. O participar en su vida, en ese descubrimiento de su vocación. Parece ser que después de la confirmación nos lavamos las manos y yo ya cumplí. O aquel otro que piensa que ya, porque recibió su confirmación, ya no necesita más nada. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y ese conformismo, queridos amigos, es una enfermedad espiritual terrible. Fíjense, cuando unos papás detectan que un niño no tiene su desarrollo normal, que propio a su edad, que no está creciendo, se encienden las alarmas y empezamos a llevarlos al médico y del médico nos manda con un especialista y el especialista nos manda con otro y hacemos miles de exámenes para detectar por qué mi hijo no está creciendo adecuadamente, por qué su peso no está adecuado a su edad, etcétera, etcétera. Y hacemos hasta lo imposible por recuperar el crecimiento normal de ese niño. Eso nos ha pasado a muchos. Pero por desgracia,
En la vida espiritual de los cristianos, sentimos que yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya hice mi comunión y ya me confirmé y no necesito avanzar más. Eso es muy, pero muy peligroso. Y así como se nos encienden las alarmas del crecimiento natural, también se nos tienen que encender las alarmas en el crecimiento de nuestra vida espiritual. En la Sagrada Escritura, queridos amigos, la vida de gracia siempre exige crecimiento. Es algo que se desarrolla en constante dinamismo hacia la perfección. Y son muy frecuentes, queridos amigos, estas imágenes. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice, el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Ese salmo nos está hablando del crecimiento. Marcos 4, 16, 20, 16, 17, el reino de Dios en el corazón del hombre. Es como una semilla que germina y crece sin que él sepa cómo. O Marcos 4, 26, 29. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz hasta que ha llegado la siega. Incluso en este texto que nos presenta el Evangelio de Marcos, se nos presenta un destacamiento de la muerte. El fruto ya está maduro, como el momento de la madurez en ese crecimiento. Fíjese, primero era hierba, luego espiga, después trigo abundante y después se corta. Cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Está listo para ser cortado. La vida cristiana es un paso constante de lo imperfecto a lo perfecto, pero no nos podemos quedar quietos. Primera de Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Es un avance, es una carrera sin pausa hacia la perfección evangélica la que nos está hablando San Pablo. Estos, queridos amigos, para los que nos gusta la bicicleta, ¿no? El ejemplo de la bicicleta es el mejor. O vas para adelante o vas para atrás, pero quieto. No puedes estar en la bicicleta porque te caes. Si la bicicleta no se está moviendo, te caes. Podrás durar unos segundos haciendo equilibrio, pero al final tienes que bajar el pie porque te vas a caer. O vas para adelante o vas para atrás. Las imágenes bíblicas, quizás la más perfecta de este crecimiento, la encontramos en las edades del hombre. Algunos cristianos, dice San Pablo, son como niños. Y no nos referimos a cuando San Pablo está diciendo, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. No. San Pablo se quiere referir es en sentido negativo porque habla es de la inmadurez. Porque hay cristianos que piensan, hablan y razonan de la fe como niños. Tienen 40 años
en su edad natural y tienen 5 años en su fe. Piensan, hablan y razonan de la fe como niños, nunca han madurado. El manjar sólido de la fe no lo pueden comer porque se atosigan. Son como niños inmaduros en la fe, San Pablo lo expresa. Se les tiene que dar todo como en papilla en la boca y son vulnerables. Por eso se dejan arrastrar, son los más débiles ante las falsas corrientes, ante las propuestas de cualquier cosa. Y por eso, ante aquellos que son más fuertes en su fe, estos niños débiles deben estar más protegidos. Muy importante esto, queridos amigos. La estructura de los sacramentos de la Iglesia ha querido insertarla así, como fases de crecimiento. Qué cosa tan bonita. También los padres de Oriente, ayer que hablábamos de las iglesias orientales, los padres en Oriente hablaban de esto mismo, del crecimiento en Cristo. Y ellos también hablaban de 3 fases de crecimiento en Cristo. Hablaban del temor, la esperanza y el amor. Qué cosa tan hermosa. Fíjense, San Clemente de Alejandría, uno de los padres en Oriente, decía, los cristianos que sirven a Dios por temor al castigo, eso es un grupo. Los cristianos que sirven a Dios por esperanza del premio, otro. O los cristianos que sirven a Dios por puro amor. Él hablaba de crecimiento en estas fases. Tengo miedo al infierno. Bueno, entonces yo sirvo a Dios por temor. Quiero el premio. Bueno, pues entonces yo sirvo a Dios por esperanza de un premio. O amo. Sirvo a Dios por amor. Ni por miedo, ni por deseo de un premio. Simplemente porque amo. Es un esquema de crecimiento muy hermoso. Se va pasando de una cosa a la otra. Eso es lo que quiere describir San Clemente de Alejandría en estas 3 fases. O también Isaac de Nínive. Él hablaba también de 3 momentos, los novicios, los medianos y los perfectos. Vemos cómo eso de tener como 3 fases era algo muy extendido. Y también esta explicación de las 3, también lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los 3 capítulos, como vamos a ir estudiando los sacramentos. Iniciación cristiana, curación y servicio de la comunión y misión de los fieles. En los padres latinos también vemos ese crecimiento espiritual. Por ejemplo, San Agustín, él ve el crecimiento espiritual en los grados de la caridad. Una vez nacido, se alimenta y crece hasta alcanzar la perfección. Así pasa el hombre, del amor a sí mismo como olvido de Dios, al amor total a Dios como olvido de sí mismo, decía San Agustín. El cristiano niño, si está en gracia, tiene en sí a Dios, pero apenas se entera, a medida que se va haciendo adulto, aumenta en él no solo la captación de Dios, sino que él había estado con ellos desde el principio. O San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nos habla del comienzo, del progreso y de la perfección. Y utilizaba San Gregorio Magno la imagen de hierba, espiga y trigo, aquella que vimos en el Evangelio de San Marcos. Habla de que hay 3 conversiones. La conversión del inicio, la conversión del medio y la perfección. Qué cosa tan hermosa.
unos y otros, en todos los casos. Lo que nos están subrayando, queridos amigos, es que tenemos que estar en un continuo crecimiento, no permanecer quietos. San Jerónimo llegó a decir esto: no querer ser perfecto es un delito. Porque una cosa es no ser santo y otra muy distinta es no querer serlo. Y no querer ser santo, queridos amigos, es algo muy grave. El estar a gusto con nuestra mediocridad es algo muy grave. El instalarnos en esa mediocridad es algo muy grave. Y más cuando lo hacemos conscientemente. Eso es un pecado. No querer ser perfecto es un delito, decía San Jerónimo. También, queridos amigos, en la elaboración que tuvo en la Edad Media la doctrina católica, esto se desarrolló mucho más. Fíjense que en tiempos del pseudo Dionisio, un estudioso grande de la Edad Media, él habló también de 3 vías. Y él decía: primera vía, la vía purificativa, que comienza por alejarse del pecado, acercándose poco a poco a la verdad. Segunda vía, la vía iluminativa, que se va enamorando de las verdades reveladas. Y la tercera vía, la vía unitiva, que es iluminado por Dios. Cosa preciosa. Purificar, iluminar, unir. Las 3 edades que dice el catecismo, que hace referencia a ello, el crecimiento espiritual de la caridad, puede considerarse como algo semejante al desarrollo corporal. La edad infantil es la edad anterior al uso de la razón. La edad de crecimiento, cuando ya uno comienza a tener uso de razón. Y la edad de generación, que así se llama la condición perfecta del hombre. Es como la ley de la vida. En todo movimiento ocurre. Primero, salir del origen al término. Segundo, recorrer lo que separa de la meta a la que nos dirigimos. Recorremos ese camino. Y tercero, llegar a la meta y descansar. ¿Sí? Eso es la ley de la vida. Salir del origen hacia el término. Recorrerlo, llegar y descansar. Otros han visto estas 3 fases en el éxodo del pueblo de Israel, por ejemplo. Salir con gran riesgo, que sería la iniciación. Salir de Egipto y romper con las cadenas de la esclavitud, que es semejante a nuestro bautismo. La larga marcha por el desierto. Era necesaria esa larga marcha porque tenía que formarse como pueblo, tenía que purificarse, desprenderse de muchos malos hábitos que tenían. Era una etapa purificativa. Y de ahí pasa a la iluminación y a la tomar conciencia de que son el pueblo de Dios. Y Dios hace alianza con ellos. Y la tercera, la entrada en la tierra prometida. La entrada en la tierra prometida, el premio, la vida, la vía unitiva. Esto lo vemos una y otra vez, queridos amigos, y los que con frecuencia frecuentamos los sacramentos, pues vamos viviendo cómo inmediatamente el alma crece y ya no somos niños. Ya no somos niños. Y para entender al final todo esto, hacemos alguna pequeña matización para encuadrar esta catequesis.
porque la vida espiritual no son matemáticas. Hay personas que creen que todo esto es 2 por 2, 4 y se acabó. No, no son matemáticas. Uno debe preguntarse, ¿dónde estoy? Y para empezar, no suele coincidir la edad biológica con la edad espiritual. Con eso ya tenemos por delante. Puede haber personas muy adultas y que todavía no han salido de Egipto. Y puede haber niños que tengan un grado de santidad enorme, incluso que ya están en la tierra prometida. Además que uno puede ver que en su vida tiene aspectos en los que no se han roto con las cadenas de Egipto. Y puede al mismo tiempo ver que hay otros aspectos de su vida donde ya pasé el mar rojo, donde ya pasé el desierto, donde ya estoy a punto de entrar en la tierra prometida. En unas cosas ya lo hice, en otras todavía estoy atado en Egipto. No hay frontera entre las diferentes fases. Es un caminar irregular. Muchas veces damos 2 pasos hacia adelante y uno para atrás. Así somos. Eso forma parte de nuestra naturaleza y de nuestro propio camino en la vida espiritual, pero lo importante es que no nos podemos quedar quietos. Las cosas de Dios no se pueden atar a esquemas humanos, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Por eso, queridos amigos, lo mismo poder decir de cara a los sacramentos. Ha habido santos que se han bautizado en la última fase de su vida. ¿Eh? Y la invitación del día de hoy es a que crezcamos en la conciencia de la importancia que tiene el seguir en movimiento, en caminar en nuestra vida espiritual, y la importancia de que los sacramentos sean vividos no como un momento puntual en nuestra vida, sino como un caminar constante de Dios con nosotros y nosotros con Dios.